Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos dieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Salmos 139, desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Hola, soy Cristal y este es un nuevo episodio de Vida Plena. Un espacio diseñado para conversar, meditar y construir una vida abundante. Estoy muy feliz de que hayas decidido escucharme y verme hoy en esta nueva entrega del podcast. Hoy hablando un poquito acerca de la historia de mi tercer embarazo y uno especial, un embarazo gemelar de dos hermosos varones que Papá Dios me regaló, mi tercer y cuarto hijo. Es una locura decir eso en voz alta. Y quiero conversar un poquito acerca de esta experiencia con ustedes mientras hago algo por mi cabello. Se supone en este día que hice esa grabación me lavé la cabeza bien tempranito en la mañana y me puse un tratamiento. Entonces ahora estoy haciendo eso, sacando el tratamiento y viendo si logro estilizarme el cabello usando productos que no había usado antes. Al final la combinación de productos que hice me dejó residuos, o sea que no es algo que recomiende volver a usar. Primero no haga lo que yo hice. Ellos quedaron bien en el momento, pero sí quedaron residuos en el pelo. Pero a lo que nos compete, si escuchan como ruiditos de fondo es porque estoy con mis dos bebés encima mientras estoy grabando esta voz en off. Ellos están comiendo, entonces si escuchan como ruiditos, tragando y quejidos y son ellos que están aquí cerquita de mí, porque encontrar el momento perfecto para hacer las cosas ya eso no es posible. Hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene a la mano en el momento que se puede, aunque no quede con el nivel de perfección que yo desearía, porque de otro modo no hago nada. Entonces, para quienes no saben, yo estoy casada hace 9 años y en el 2021 recibimos la primera bendición de fruto de nuestro matrimonio, nuestro primogénito. Y justo un año después, antes de que mi primogénito tuviera 1 año, yo quedé embarazada de mi segundo chichi, que nació en el 2023. Ambos, para todos mis embarazos, el resultado de qué serían, si niño o niña, lo íbamos a saber o lo supimos cuando nacieron. Y ha sido una experiencia súper chévere el poder sorprendernos cuando nacen. Y yo estoy realmente feliz y agradecida del Señor porque me hizo mamá de varones. En la doctora que hizo el parto de mi segundo hijo me dijo, y en ese momento eran solo 2 varones, me dijo: Dios te considera una mujer muy fuerte que te hizo mamá de varones. Y yo no me considero muy fuerte, pero parece que papá Dios sí me ve de otro modo, porque es un desafío, pero es una gran bendición el poder tener la dicha de formar, criar e instruir una próxima generación de sacerdotes, de hombres, de
padres de familia, porque así yo lo veo, o sea, es un privilegio lo que Dios ha puesto en mis manos, en nuestras manos, en las manos de mi esposa y mía, de mi esposo y mía. Y en esta ocasión, como en las anteriores, yo me di cuenta que estaba embarazada porque no había llegado mi menstruación. Entonces yo sabía, en esta última ocasión, yo sabía que estaba embarazada. Porque ya había tenido dos experiencias anteriores. Yo sabía cómo reaccionaba mi cuerpo. Algunos de los síntomas, por si les causa curiosidad. Yo tenía un hambre extrema. Un hambre, quienes han experimentado eso, el primer trimestre de embarazo es un hambre extraordinaria, inexplicable, uno se quiere comer el mundo. Para decirles que en una ocasión yo desayuné con arroz, habichuela y carne, un plato del nivel de hambre con el que yo amanecía. Y a veces tenía que comer 2 desayunos, me comí unos platos inmensos de obrero, de comida. Era un hambre, y yo sabía que eso era uno de los síntomas de embarazo. Los olores fuertes, todos los olores los percibía. En la oficina, si alguien tenía algo de coco en la cabeza, yo me daba cuenta porque pasaba por el pasillo. Y yo, pero ¿y qué es lo que tiene esa gente puesto? O sea, y los olores me parecían muy fuertes, algunos desagradables. Nunca experimenté náuseas ni nada de eso. Un poquitico en el primer trimestre, pero nada extraordinario. Así que yo cuando comencé a experimentar eso yo que soy una persona muy regular, entonces yo dije no, algo pasa. Y yo ni siquiera me hice prueba de embarazo. A las que creo que fue como a las 8 o 9 semanas o más. Yo tenía 3 meses de embarazo cuando yo hice mi cita para ir al médico. Y yo hice mi cita para ir al doctor sin hacerme ninguna prueba en casa. Yo me hice una prueba de sangre, pero el resultado no llegó hasta después que yo fui a mi cita con el doctor. Yo fui a mi cita con el doctor, recuerdo ahora, un miércoles en la mañana. Y los resultados de la prueba de sangre salieron el miércoles en la tarde. Y yo fui a mi cita con mi doctor en la mañana y yo le dije, indíqueme todo lo que me tenga que indicar porque yo estoy embarazada. Y él me dijo, ¿cuándo te hiciste prueba? ¿Cuántas semanas son? Y yo le dije, no, vamos a tomar la semana a calcularlo en base a la última menstruación, que es como lo hacen la mayoría de los doctores. Pero yo no me he hecho ninguna prueba, yo sé que estoy embarazada. Me hice una prueba, pero no tengo un resultado todavía, pero yo sé que estoy embarazada. El fin es que él me indicó lo que me tenía que indicar, me indicó una prueba de embarazo, de todos modos, o sea, de sangre, de todos modos ya yo me la había hecho, estaba esperando el resultado. Y cuando yo salgo de mi consulta, todo nítido, todo nice, regreso a mi oficina, porque fue como un permiso de la oficina que tomé para eso. Y cuando salgo de trabajar, veo que llega la notificación de que el resultado estaba listo. Reviso en mi correo el resultado de las pruebas. Y cuando yo veo ese resultado, yo me sorprendo porque yo tengo más o menos la noción de cuáles son los niveles de HCG en sangre según las semanas de embarazo. Y según las semanas que según mi cálculo yo tenía, el HCG debía estar por menos de 100. Mucho menos de 100. En la escala que usan, digamos. Mucho menos de 100,000. Que creo que así es que lo calculen. Pues cuando yo abro mi prueba, dice que la mía estaba en 200, qué sé yo cuántos miles, 240,000 creo que era el nivel de HCG en sangre. Y yo dije, pero eso está raro, ¿por qué tan alto? Si apenas yo tengo como 8 o 9 semanas de embarazo. O sea, estoy en el 3er mes de embarazo, no debería estar tan alta. Yo dije, bueno, pero seguro será, como yo nunca me había hecho una prueba, ya en el 3er mes, quizás era, en este caso, por ser el 3er embarazo, bueno, pues subió más
de lo normal. Ja. Yo le mando la prueba al médico y el doctor me dice, tú no estás embarazada, no, tú estás embarazadísima. Y yo dije, wow, emocionante. Pero cuando él me dice embarazadísima, yo digo, pero ¿por qué embarazadísima? Porque parece que para él también resultó como que sorprendente el nivel de HCG. Y él me dijo, hazte tu sonografía para confirmar que que está todo bien con tu bebé. Pues perfecto. Yo dejé pasar los días, honestamente. Ya yo le había dicho a mi amado esposo que yo sospechaba que estaba embarazada. No que sospechaba, no, que yo sabía que estaba embarazada. Me indicaron mi sonografía. Yo dejé pasar varios días, honestamente. Y fui a mi sonografía. Yo no quería hacerme sonografía. Porque yo le dije al doctor, oiga, eso está bien. ¿Qué tanta sonografía? Pero él me dijo, mija, haz tu cosa, vamos a confirmar. Bueno, pues mi amado esposo no podía acompañarme ese día a la sonografía, que por lo general me acompaña a ese procedimiento. Él no podía acompañarme. Yo dije, bueno, me voy a ir sola porque total, como que yo tengo la confianza de que todo va a estar bien. Todo estaba bien, sí, excelentemente bien. Que desde que la sonografista comenzó a hacer la sonografía, desde que ella colocó el aparato para hacer la sonografía, ella dijo, ¡ay, son 2! Y yo así mismo me quedé frisada en esa camilla. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo así? Ella me dijo, ¡wow, qué bendición! ¿Son 2 bebés? Y yo, no puede ser, revise bien. Porque que yo estaba como que, estaba sola y ya de por sí como que yo vengo como que procesando todo porque nosotros tenemos 2 niños pequeños, con el segundo que acababa de cumplir 1 año. O sea, el segundo de mis chichis cumplió 1 año en julio y yo quedé embarazada en agosto. Y mi otro chichi tenía 2 años. Entonces yo estaba como que, ¿en serio? 2. Y eso fue Dios que usó a esa señora, a la sonografista, para que me diera mi primera como terapia de parte del Señor. Ella me dijo, wow, qué bendición el hecho de tu poder concebir de manera natural 2 bebés. ¿Cuántas mujeres están deseando quedar embarazadas? Y Dios te ha mirado a ti para darte la bendición de procrear y de tener un embarazo gemelar. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vientre, que Dios... Y yo estaba oyendo todo esto, pero todavía en shock, frisada en esa camilla. Quiero aprovechar este paréntesis a propósito de lo que dijo esa sonografista en ese momento y hacerle saber a todas las mujeres que me escuchan, sea que ya te hayas convertido en madre, que desees ser madre, para quienes lucharon para lograrlo y para quienes todavía están en el proceso de lucha para lograr quedar embarazadas. Quiero decirte que Dios te ve y que justo esta mañana cuando estoy grabando esto estaba leyendo la historia de Elizabeth y Zacarías, que era estéril. Elizabeth era estéril y de edad avanzada. Y Dios, a pesar de esa doble dificultad, hizo el milagro de que ella concibiera. Y es grandioso ver cómo Dios obra a pesar de nuestras circunstancias. Lo que sí debemos tener pendiente siempre y no dejar a un lado es el confiar y gozarnos en el Señor, sea cual sea nuestra circunstancia. Si eso es motivo de que no nos quite el gozo, el no haber podido tener hijos, o el tener dificultad en embarazos riesgosos y dificultades para concebir, que tenga que hacerte procedimientos costosos, recuerda que
Dios te ve y que eso no debe ser una limitante para gozarte y deleitarte en el Señor. Que nuestro deleite dependa del Señor, no de algo que podamos tener en el momento, no necesariamente de concebir. Porque, y es algo que quiero hablar en un episodio más adelante, los hijos pueden convertirse en ídolos. Y si Dios ve que nuestro corazón está sensible o tiene tendencia a inclinarse a la idolatría en ese ámbito, pues entonces nos va a librar de pecar. ¿Y por qué se pueden convertir en ídolos? Porque un ídolo es todo aquello que pueda ocupar el lugar de Dios, que podamos dedicarle más tiempo, más atención y de lo que nosotros dependamos más que depender de Dios. Y desafortunadamente todas podemos caer en esa trampa de ver a nuestros hijos como más importantes y anhelarlos a veces incluso más que a nuestro mismo Señor y Dios Padre eterno. Pues después de este paréntesis de que descanses y confíes en el Señor, sea cual sea tu circunstancia, quiero decirte que para mí este tercer embarazo fue, y el hecho de enterarme de que era un embarazo múltiple fue una sacudida fuerte, porque yo sabía que la vida me iba a cambiar en muchos sentidos, porque me iba a convertir en una mamá de 4 niños menores de 4 años, porque mi hijo mayor iba a cumplir 3 años justo al principio del embarazo. Y cuando nacieran los bebés, los mellos, mi hijo mayor no iba a tener ni 3 años y medio. Entonces yo sabía que iba a ser un gran desafío de tener 4 niños pequeños, un desafío en muchos sentidos, en atención, en esfuerzo, en inversión, pero después de mucha oración y de hacer como mi catarsis en ese primer trimestre, yo me rendí al Señor y yo le dije: Señor, al final, recordando esto que leí al inicio del Salmo 139, tú eres el dador de vida, y si tú me viste a mí como digna de concebir en este tiempo, de tener embarazos fáciles de llevar, de tener salud, de sentirme bien, entonces yo voy a gozarme en ti y a deleitarme en ti y a confiar en tu cuidado y en tu provisión, porque al final quien da los hijos es Dios. Entonces, si Dios es quien los da, pues yo debo confiar en que Dios me va a dar la sabiduría para instruirlos y criarlos, y va a proveer lo necesario para instruirlos y criarlos. Y entonces comencé a gozarme, a disfrutar el proceso de estar embarazada de 2. Y fue una experiencia maravillosa. Realmente yo me sentía normal. Yo quedé embarazada en el mes de agosto, finales del mes de agosto, pero yo no lo compartí con nadie hasta octubre, finales de octubre, o sea, con la familia me refiero. La familia más cercana, a mi papá y mi mamá, creo que fue únicamente que se lo di en ese momento. Más adelante se les informó a la familia extendida, pero en mi trabajo no lo sabía nadie. Y no lo supo nadie hasta enero, que yo volví de las vacaciones de diciembre. Y quedaron en shock porque cuando me vieron, yo no sé cómo, yo me vestía de modo que se disimulara la barriga. Después de que yo oficialmente llegué con mi panzón, un vestido ceñido en enero y con mi panza, que se quedaron mirándome. Algunos me dijeron que sospecharon, otros estaban completamente anonadados porque nada, o sea, no se soñaron eso, porque mi rostro no cambia durante el embarazo. O sea, yo lo que me crecía era la barriga, evidentemente. Y como fue mi tercer embarazo y era un embarazo gemelar,
mi barriga creció más rápido y mucho más grande. Que eso era algo para lo que yo no estaba preparada, como para tener que hacer cambio de closet o ajustes. Cambio de closet no, porque yo no compré nada. Ajustes en mi closet tan temprano en el embarazo. Pero fue posible. Es posible tener que comprar ropa en el embarazo. Y yo voy a ver si puedo ir en el transcurso del video, ir insertándoles algunas fotos. Si no puedo insertárselas durante el transcurso del video, les voy a poner algunas fotos de mi embarazo al final. Algunas fotos que me tomaba en la oficina, con outfits que yo iba a la oficina, en posiciones donde no se notaba que estaba embarazada, y entonces yo me tomaba otra foto para que se viera el tamaño de la barriga, para mostrársela a mis compañeros de trabajo como que, este día que yo vine con esa ropa, mira cómo estaba la barriga, que ellos no lo notaban. Y fue genial. Algo que hice diferente y que probablemente no debía hacer por el resultado al final, que les voy a explicar más adelante. Pero algo que yo hice en este embarazo es que yo seguí corriendo. O sea, yo tengo un par de años haciendo carreras, 5K, 10K. Y ya yo estaba inscrita para unos 21 kilómetros. Mis primeros 21 kilómetros iban a ser en el 20, creo que era de octubre. Y yo me enteré que estaba embarazada a finales de agosto. Entonces, yo tenía 3 meses de embarazo. Iba a tener 3 meses de embarazo para la fecha de los 21 kilómetros. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Yo pagué mi cuarto para hacer mi carrera. Y yo me siento bien. Y consulté con mi médico. Y mi médico dijo, no. Si tú te sientes bien, tú entrenaste, dele para allá. Haga su carrera. Solo que que le hiciera el pasito. O sea, que me hidratara bien y que no forzara mi cuerpo al extremo. Pues permítame decirle que yo, al final fue prácticamente caminando que la hice, pero yo hice mis 21 kilómetros en el primer trimestre de un embarazo gemelar. Y fue chulísimo, pero esa no fue la única carrera que hice. Después hice 10 kilómetros en febrero o marzo. En febrero, 10 kilómetros, y en marzo hice 5 kilómetros. Los 5 kilómetros de marzo ya yo estaba con mi panzota, y fue con mi familia, y fue chulísimo. Así que fue como llevar mi cuerpo al extremo, porque después de esa última carrera de los 5 kilómetros, ya mi barriga estaba grande. Y yo no me senté en todo el embarazo. Entonces ya mi pelvis estaba sufriendo por el peso de los bebés. Y yo la forcé un poquito más la pelvis al correr ese día. Porque ya los ligamentos durante el embarazo se van estirando más de lo normal por una hormona que se segrega llamada elastina, creo que es que se llama, que eso ayuda a que tu cuerpo se vaya preparando para estirarse para el proceso de parto. Entonces, todo eso se segrega en mayor cantidad, en mi caso se segregaba en mayor cantidad porque estaba embarazada de más de un bebé. Entonces, todo eso provocó que yo al final del embarazo sufriera de mucho dolor en la pelvis y que tuviera que sentarme, sentarme entre comillas, porque yo no me senté, pero me quedé quieta en casa lo más que pude para poder aliviar el dolor en la pelvis. Los bebés estaban bien, todo estaba bien, pero yo necesitaba reposo y hacer ejercicios de estiramiento para que esa pelvis se quedara ajustada en su lugar, porque ya el bebé estaba descendido, el primer bebé, y estaba ocasionando como más presión en el área de la pelvis, porque mi barriga estaba creciendo y creciendo bastante. Vamos a retroceder en el tiempo, porque ya yo voy por el final del embarazo, pero vamos a retroceder un poquito en el tiempo para
mencionar algunas de las cosas que yo hice para mantener, o sea, desde el inicio, para hacer lo posible por mantener un embarazo saludable. Gracias al Señor que me ha bendecido con la dicha, porque eso es algo por lo que yo estoy eternamente agradecida de Papá Dios, que me ha bendecido con la dicha de no tener embarazos riesgosos, ni embarazos complicados, ni tener malestares, gracias a Dios. Y hay algunas cosas puntuales que yo intencionalmente hice durante mis embarazos para que fueran más llevadero, para que fuesen embarazos saludables y para no aumentar excesivamente de peso. Desafortunadamente, este tercer embarazo me encontró con más libras de la que debía tener. Sin embargo, me propuse, obviamente, no rebajar, porque aunque yo personalmente rebajo libras en el primer trimestre, siempre que voy a consulta del primer trimestre y al inicio del segundo, yo voy rebajando, porque parece que de la libra mía los bebés van cogiendo, aunque después aumente un poquito, pero casi siempre es así. Pero yo me propuse, por el hecho de que era un embarazo gemelar, no quería aumentar en exceso, porque eso no es saludable ni para la mamá ni para los bebés. Entonces, cosas puntuales que yo traté de hacer fue mantenerme activa, en tratar de ejercitarme de algún modo y mantenerme activa, sea en casa, sea saliendo a caminar, sea en el gimnasio, aunque en este tercer embarazo fui muy poco, si no nada, al gimnasio, pero trataba de mantenerme activa. También tengo 2 chichis más grandes que me mantienen activa. Entonces yo trataba de sacarlos constantemente al parque. Yo seguí con mi rutina normal de movimiento, de actividad con mis hijos, y trataba de caminar, y como les dije, hice 3 carreras en el transcurso del embarazo, entonces trataba de caminar para eso y de entrenar para eso. No tantísimo como debía, pero entrené un poquito para cada una de esas carreras. Entonces el mantenerme activa para mí fue clave. Es clave para el proceso de parto, sea que te toque un parto vaginal o un parto vía cesárea. Es más llevadero el proceso de parto y la recuperación cuando se ha tenido un embarazo activo o cuando uno se ha ejercitado durante el embarazo. Yo me preparé para un parto natural. O sea, yo hice estiramientos, hice ejercicios, hice todas las investigaciones, todas las averiguaciones para un parto natural, que ya había tenido uno. Mi parto anterior había sido un parto natural, un VBAC, parto después de cesárea, que si te interesa saber sobre eso, yo he grabado la experiencia de parto con mis 3 embarazos. Están en Spotify, se los voy a dejar en el link un link en la descripción para que puedan escucharlo. El de mi primer embarazo, mi experiencia de mi primer embarazo, que fue una cesárea, digamos que de emergencia, porque me lo avisaron un martes en la noche y me lo hicieron un miércoles en la mañana. Y mi segunda experiencia, que fue un VBAC, o sea, un Vaginal Birth After Cesarean, un parto vaginal después de cesárea, al año y medio de haber tenido una cesárea, y al final me hizo el parto una doctora que yo nunca había visto, porque mi médico estaba de vacaciones por Israel, y una película. Ese segundo parto fue una película, pero fue chulísimo la experiencia. Entonces yo he grabado en mi experiencia con los 2 partos. Si te interesa escuchar esos anteriores, también puedes ir al link que te voy a dejar en la descripción para que vayas, que esos están en Spotify. De esos yo no había hecho video en ese momento. El fin es que eso, yo me preparé para parto natural, a pesar de que era un embarazo múltiple. Mi médico estaba completamente de acuerdo en hacer el intento por un parto natural, hasta el último momento, hasta el último día. Entonces estábamos listos y mentalizados para un parto natural. Solo que él me dijo que debían darse condiciones específicas que hasta el momento yo tenía. O sea, las condiciones es que yo no tenga temas médicos importantes, digamos hipertensión, diabetes, obesidad. Si esos factores están en orden, pues eso es como el primer check
de que sí, podemos hacer el intento. Lo segundo es que la sonografía confirme que los bebés deben estar en sacos separados idealmente, con placentas separadas idealmente y en posición cefálica idealmente. Entonces, si esas 3 condiciones se daban, que era como que un milagro que se diera, él me dijo, pues no hay problema, podemos hacerlo. Es muy poco común hacer parto natural parto vaginal con embarazo múltiple, pero no es imposible, es posible. Y mi médico, gracias a Dios, es pro parto natural. O sea, que él va a abogar porque el parto sea natural en primera instancia. No habla de cesárea desde el principio, que eso es algo como muy común actualmente. Todos los médicos prefieren y incitan a sus pacientes a que opten por una cesárea cuando no hay justificación médica. Las cesáreas se hacen en emergencias. Si no hay, no me pueden decir, acabando de yo de tener una prueba positiva, que me va a tener que hacer cesárea. O sea, usted no sabe cómo va a reaccionar mi cuerpo de aquí a 9 meses. No me diga desde ahora que tienen que hacerme una cesárea. Por amor a Jesucristo. En fin, mi médico es pro parto, entonces estábamos haciendo todo para que fuese un parto natural de 2. Pero, como les mencioné, debían darse todas esas condiciones. Las primeras de check de que yo estuviera saludable, pues estaba todo bien. De la otra parte, los bebés estaban, con todo eso yo no sé qué sexo son, o sea, yo no sé si son niño o niña, pero eso al médico tampoco le interesa, porque él ve al bebé, o sea, él sabe que él le interesa que sea niño o sea niña, esa criatura esté bien, esté saludable. Y eso lo dice la sonografista, que es la única persona que ha sabido, porque es la misma persona con quien yo me hago todas las sonografías, solo ella sabía que si eran niños o niñas. En fin, que mis bebés estaban en saco amniótico distinto, y tenían placenta separada, cada uno tenía su placenta, y en el momento estaban ambos en posición cefálica, o sea, con la cabeza hacia abajo. Y yo tenía todos los checks todas las cajitas como cotejadas para poder tener un parto natural. Los partos gemelares pueden ser en un mismo saco amniótico que están los 2 bebés con una sola placenta. Esos son más riesgosos porque cuando los bebés comparten una placenta pueden darse el síndrome de transfusión fetal, qué sé yo, algo así, creo que así es que se llama. O sea que la placenta, como es una sola placenta para los 2, la placenta puede alimentar a un bebé más que al otro. Y un bebé puede salir muchísimo más pequeñito que el otro, etcétera. Entonces, la otra condición con que los 2 estén en una misma bolsa es que pueden enredarse de manera extraordinaria con el cordón umbilical, porque están los 2 ahí flotando en un mismo sitio con 2 cordones umbilicales diferentes. Entonces son como muchos factores de riesgo cuando es una sola placenta. Cuando son 2 placentas, 2 sacos amnióticos y una sola placenta, sigue habiendo el síndrome de transfusión fetal. O sea, que un bebé crezca mucho más que el otro y que haya que intervenir antes de tiempo, hay riesgo de parto prematuro, etc. Y el ideal, digamos, es el que cada uno esté en su saco amniótico y cada uno tiene su placenta. Que yo les digo que Dios me ve con ojo de misericordia, porque otra vez ese fue mi caso. O sea, Dios me permitió tener 2 bebés en 2 sacos distintos. O sea, ellos cada uno estaba en su saquito y cada uno tenía su propia placenta. O sea que al final cada uno era alimentado de manera individual. Durante todo el embarazo su crecimiento fue proporcional, o sea, casi siempre tenían el mismo peso, el mismo tamaño, variaban en onzas, en cosas mínimas. Y, o sea, hasta en eso pude ver yo a Dios obrando. De mis oraciones, de las tantas que yo tenía durante ese embarazo, estaba el
que Dios me permitiera tener bebés sanos primero, que Dios me permitiera llegar a término en mi embarazo, porque todo lo que yo escuchaba y que me decían los médicos era que había riesgo de embarazo, de parto prematuro, y que Dios me permitiera tener bebés de al menos 6 libras. Eso yo no sabía lo que implicaba hasta que después que yo lo sufrí al final del embarazo, porque estaba cargando. Al final de mi embarazo yo estaba cargando con cerca de 15 libras, incluyendo la de los bebés y el peso de la placenta, el peso del líquido amniótico. Entre todo eso yo estaba cargando aproximadamente 15 libras. Una locura, por eso que mi espalda yo no la aguantaba. Yo tuve que usar faja de soporte al final del embarazo para poder subsistir. Lleguemos al momento del parto. Yo cumplí mis 38 semanas de embarazo ahí la primera semana de mayo. Y bueno, yo fui a mi cita con el doctor, que ya me tocaba ir semanal. Y yo no quería ir. Yo le dije al doctor, yo voy a volver cuando yo tenga dolor de parto. Y nada, mi esposo me motivó y mi médico insistía en que yo debería ir a mi cita. Y fui a esa cita un martes. ¿Lunes o martes? Ni me acuerdo. Creo que fue lunes o martes. Creo que fue martes. Fui a mi cita con el doctor y bueno, en esa cita me hicieron un tacto, un chequeo, porque ya yo tenía 38 semanas. Y yo le había dicho al médico, sí, como que me están dando contracita y cosas, porque ya yo sé lo que es sentir contracciones. Yo ya he experimentado eso y sé muy bien cómo se sienten. Y yo le dije, yo he experimentado contracciones, pero nada como de verdad, nada fuerte, como el inicio de la labor de parto. Para eso faltan unos cuantos días, olvídese de eso. Y él me dijo, sí, pero vamos a hacer un tacto para confirmar que todo esté bien, a ver como que el bebé haya descendido y no sé cuánto. Pues cuando él me hace el tacto, él me dice, mija, pero tú tienes 3 centímetros y pico, tú tienes casi 4 centímetros de dilatación. Y yo me quedé como que, ¿cómo? Como porque no me sentía como así, porque el inicio de la dilatación con mi embarazo anterior fue horrible. O sea, mis contracciones al principio fueron mucho más fuertes que las del final. Una cosa inexplicable. Pero nada, como ya yo estaba en ese punto, él me dijo, hazte una sonografía hoy, eso era martes, para ver la posición de los bebés y confirmar si podemos seguir adelante con el plan de parto natural, porque debían estar los dos en posición cefálica para él hacer el intento del parto natural. Pues yo me hice mi sonografía ese mismo día. Desafortunadamente no estaban en posición cefálica los dos. El bebé A, que es el que sale primero, sí estaba en posición cefálica, pero bebé B estaba en posición podálica, o sea, sentado, mi amor. Y aunque había posibilidad de que se rotara durante el proceso de parto, no era seguro. Finalmente, yo fui a la clínica al día siguiente, que mi médico me dijo que fuera, porque ya yo había comenzado a dilatar. Y tenía contracciones, tenía 4 centímetros y pico al otro día. Pero como el bebé estaba en posición podálica, el médico me dijo, no, yo no me voy a arriesgar a hacer un parto así, porque si el bebé nace de nalgas, hay mucho riesgo. Entonces, nada, se procedió con una cesárea, en la que gracias a Dios todo salió bien, todo salió en orden. Los bebés nacieron sanos y pesó uno 6 libras y pico, el otro casi 6 libras. Y Dios nos regaló 2 varones más. Y fue muy emocionante el proceso de parto, de que ninguno de los doctores en la sala sabía que íbamos a recibir, si niños o niñas. Pero nosotros felices de ser papás de 4 machos. Eso es una gran bendición. Los bebés, después de que todo estaba bien y todo estaba en orden, al día siguiente, que ya se supone que me iba de alta a mi casa, uno de los bebés comenzó como que a sentirse como congestionado, y lo llevamos para que le hicieran como que le echaran un Esterimar, una cosa nasal, no sé qué.
Bueno, el fin es que después de algunas pruebas se dieron cuenta que uno de los bebés tenía como niveles de infecciones muy altos y se quedaron ingresados. Se quedó ingresado ese bebé por esos resultados y el otro bebé como por sospecha porque estaba en la barriga también y resultó tener niveles altos también de infección, que no tenemos explicación porque yo no tenía nada. Pero ellos estuvieron ingresados por casi 13 días. Los 13 días más largos y angustiosos de mi vida. Pero vi a Dios y tengo un testimonio que contar para las mamis que experimentan eso de tener bebés pequeñitos, recién nacidos, ingresados. Créanme que yo sé lo que es eso y oro por ustedes porque es una situación muy angustiante y muy difícil, pero gracias al Señor, después de casi 2 semanas, nuestros bebés llegaron a casa y todos estuvieron muy felices. Estamos felices de tener 4 chichis. Estoy feliz de ver a Dios obrar en un proceso de cesárea sin complicaciones, una recuperación muy dolorosa, mi recuperación más dolorosa de todas hasta el momento, pero dicen eso, que con cada embarazo la recuperación es como más dolorosa, así que fue una recuperación un poco más lenta y más dolorosa, tuve que estar quieta más tiempo, pero feliz de ver cómo Dios ha obrado y que Dios me haya elegido para ser mamá de 4 hermosos varones. Gracias por acompañarme. Esto es como un resumen, hay mucho más que hubiese querido decir. Este es el resultado de mis moños. Yo sé que esa definición no va a durar mucho, pero feliz con el resultado. Aquí me estoy echando un chin de olorcito y brillito y agradezco por ti que me escuchas. Dios te bendiga. Oro por ti si estás buscando bebés. Y aquí te dejo con algunas fotitos para que vayas viendo la evolución de mi embarazo desde que nadie sabía hasta que nacieron mis 2 príncipes. Un abrazo y hasta la próxima. Bye bye.